Bueno, hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Chuco Fariela y en esta presentación de trabajos yo voy a ser su moderadora. Les quiero dar las bienvenidas a todos al 31º COCAEM, que bueno, este año nos tocaba hacer sede a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina UNE en la ciudad de Corrientes, pero por razones de público conocimiento nos tuvimos que adaptar al formato virtual. Así que bueno, antes de comenzar con la exposición voy a informar sobre las normas del Zoom y presentación de trabajos. En primer lugar, todos los participantes tienen que estar con el micrófono y cámara apagados mientras dure la exposición de los trabajos y devolución de los jurados. En segundo lugar, durante la exposición, disculpen, solamente el presentador tendrá la obligación de prender su cámara y su micrófono. Luego, no podrán salir de este bloque hasta que finalice el mismo. Y también recuerden poner en el chat su nombre completo para la asistencia. Bien, los autores tienen 10 minutos de exposición donde yo les voy a recordar cuando falten 2 minutos para que termine su tiempo. Luego se va a iniciar con la devolución y preguntas por parte del jurado, donde van a tener 5 minutos. Y luego va a haber un espacio por si hay alguna pregunta por parte de los participantes que la pueden poner por el chat y yo la voy a leer. Y solamente las preguntas las va a poder responder el expositor. Bien, entonces, el jurado que nos acompaña en esta ocasión de la parte de ARIA es, en primer lugar, el doctor Ricardo Simeone, profesor titular de la Cátedra de Psicología Médica y médico especialista en Psiquiatría y Psicología Médica. Luego, la doctora Nora Plotkin, médica especialista en Psiquiatría y Psicología Médica y profesora adjunta en la Cátedra de Salud Mental y Psiquiatría. Y para la evaluación de metodología tenemos a la doctora Silvia De Angelo. Bien, vamos a iniciar con el trabajo que se llama Trastornos psicológicos asociados al funcionamiento familiar y características sociodemográficas en adolescentes de Buenos Aires en contexto de la pandemia por COVID-19 en 2020. Sus autores son Jalil Lucrecia, Garbelino Moliné Paloma, González Ferreño María Victoria y Cardús María Josefina. Y fue asesorado por la doctora Fandiño María de la Universidad Favaloro. Así que bueno, ahora tiene la palabra Jalil Lucrecia. Buenos días, ¿se me escucha? ¿Sí se escucha bien? Perfecto, ahí estoy intentando compartir pantalla. Bueno, comenzamos. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Lucrecia Jalil y junto a mis compañeras Josefina Cardús, Paloma Garbelino Moliné y María Victoria González Ferreño, y gracias a la ayuda de nuestra tutora, María Eugenia Fandiño, realizamos el trabajo que les voy a presentar a continuación, titulado Trastornos psicológicos asociados al funcionamiento familiar y características sociodemográficas en adolescentes de Buenos Aires en contexto de pandemia de COVID-19 en el 2020. Bueno, como todos sabemos, a finales de 2019, en Wuhan, China, se identificó una nueva cepa de coronavirus, conocida como SARS-CoV-2, agente etiológico de una nueva enfermedad llamada COVID-19. En Argentina, el primer caso confirmado se dio el 3 de marzo. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró la situación de pandemia. El 16 de marzo de ese mismo año, se declaró la suspensión de clases presenciales en Argentina, y con el fin de mitigar el impacto poblacional de las autoridades sanitarias nacionales, las autoridades nacionales sanitarias decretaron un aislamiento social preventivo y obligatorio el 20 de marzo, que continuó hasta la fecha de finalización del estudio. Para introducir en el tema, estudios realizados pre-pandemia demostraron una alta incidencia de estrés psicológico, es frecuente en víctimas de desastres naturales. Analizando la situación actual, una investigación realizada en China estudió los problemas de salud mental en adolescentes durante la cuarentena y determinó que más del 40% de estos tenían estados emocionales negativos. En Argentina existe un estudio realizado en abril que mostró que más del 65% de los adolescentes sintió un impacto negativo en su salud durante el confinamiento, y a su vez demostró que el 18% de los adolescentes de 14 y 17 años presentaron regular convivencia familiar. En este contexto es importante tener en cuenta el funcionamiento familiar
ya que tiene un fuerte impacto en el funcionamiento social de los miembros que la componen. Como existe una importante escasez de datos respecto al funcionamiento familiar y los trastornos psicológicos de la bibliografía regional, es importante establecer la prevalencia de dichas problemáticas en este grupo etario particular, teniendo en cuenta las circunstancias que acontecen en este momento. Por lo tanto, el objetivo general de nuestro trabajo fue determinar la prevalencia de trastornos psicológicos y su asociación con el funcionamiento familiar y características sociodemográficas en adolescentes de cuarto, quinto y sexto año de secundaria de un colegio privado de la provincia de Buenos Aires en el contexto del aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia del COVID-19. Los objetivos específicos fueron conocer la prevalencia de ansiedad, depresión y estrés, observar el funcionamiento familiar, estudiar la distribución por sexo y edad de los trastornos psicológicos, evaluar la asociación entre los trastornos psicológicos y funcionamiento familiar. En cuanto a los materiales y métodos, el diseño de nuestro estudio tuvo un enfoque cuantitativo, observacional, descriptivo y de corte transversal. La población objetivo contemplada fue la de adolescentes escolarizados de la provincia de Buenos Aires. La población accesible del estudio fue de 95 adolescentes y se calculó un N muestral con una precisión del 3% y un nivel de confianza del 95% a partir de una mínima prevalencia estimada del 3% para disfunción familiar severa. El N muestral calculado corresponde a 64 adolescentes, contemplando un 20% más distribuido a varias unidades. La recolección de datos se hizo a través de las encuestas validadas DAS-21 y el test de funcionamiento familiar, un cuestionario ad hoc sobre características demográficas, y se hizo mediante Google Forms diseñado ad hoc. Bueno, en cuanto al test de funcionamiento familiar, es una encuesta validada que mide funcionamiento a través de 7 variables: cohesión, armonía, comunicación, afectividad, roles, adaptabilidad y permeabilidad. Este es un test autoadministrado de 14 preguntas, puntuadas del 1 al 5, con la que se obtiene un puntaje que corresponde a la escala de categorías para definir función familiar en familias funcionales, moderadamente funcionales, disfuncionales y severamente disfuncionales. En cuanto al DAS-21, es importante recalcar que esta escala no hace diagnóstico, mide nivel de sintomatología. Está diseñada para medir estados emocionales negativos de depresión, ansiedad y estrés. Consta de 21 preguntas, 7 para cada estado, y tiene 4 categorías: leve, moderada, severa o extremadamente severa. Bueno, en cuanto al análisis de datos, se realizó estadística descriptiva para toda muestra analizada, identificando las variables de tiempo, lugar y persona. Además, se realizaron análisis univariados, bivariados y multivariados. En el univariado, las variables cuantitativas se resumieron a través de medidas de posición, media, mediana y moda, y de dispersión, rango, percentile y desvío estándar, según corresponda. Y las variables cualitativas se expresaron en porcentajes. Por el análisis multivariado se realizaron regresión logística u otros según disponibilidad, todo ello con un nivel de significación del 5%. En el análisis bivariado se evaluó asociación entre variables mediante el test de chi-cuadrado o exacto de Fisher, según corresponda, a ambos con un nivel de significación estadística del 5%. Nuestro trabajo fue aprobado por el Comité de Bioética de la Fundación Favaloro y se firmaron consentimiento informado por todos los participantes y sus tutores legales. Bueno, pasando a resultados, como ya mencioné, la población accesible fue de 95 adolescentes y el N muestral calculado de 64. La encuesta fue contestada por 45 alumnos y de estos fueron eliminados 2 por falta de datos. La edad media calculada fue de 16 años, habiendo alumnos entre 15 y 18, participaron igual cantidad de varones y de mujeres, y menos alumnos de sexto año que de cuarto y quinto. En cuanto a las prevalencias, en los siguientes gráficos podemos observar la distribución de síntomas emocionales negativos y de funcionamiento familiar. Para los síntomas compatibles con depresión, la prevalencia total fue del 55,8%, distribuido en todos sus niveles. En cuanto a la ansiedad y el estrés, fueron del 46% y del 51% respectivamente, también distribuida en todos sus grados. Sobre el funcionamiento familiar, no hubieron casos de familias funcionalmente severas, habiendo una prevalencia del 9% de disfunción familiar. Bueno, a su vez, se estudió la relación entre el funcionamiento familiar y los síntomas de trastornos psicológicos.
se realizó test de chi cuadrado que no dio estadísticamente significativo para un p-valor del 5% en ninguno de los casos. Se estudió la relación entre el sexo al nacer, trastornos psicológicos y funcionamiento familiar. En el cuadro de la izquierda podemos observar mayor frecuencia de estados emocionales negativos en mujeres con respecto a los varones, y por otro lado a la derecha se encuentran los test de chi cuadrados realizados, donde se puede observar que se encontró significancia estadística para un p-valor del 5% al evaluar estados emocionales negativos de ansiedad, estrés y depresión con sexo al nacer. Por último, se realizó un análisis multivariado de regresión logística. En principio se utilizó como variable dependiente la depresión, como covariables a los síntomas de ansiedad y estrés, así como el funcionamiento familiar. Este test demuestra que los síntomas de ansiedad y estrés son predictores independientes para la depresión, lo que implica que los sujetos con síntomas de ansiedad y estrés presentan o han presentado síntomas de depresión. Finalmente, se realizó el mismo test utilizando la ansiedad y el estrés como variables dependientes. En ambos casos, los síntomas de depresión resultaron predictores independientes para esta sintomatología. Por lo tanto, como conclusión, no existe asociación entre el funcionamiento familiar y la presencia de síntomas de trastornos psicológicos, y sí se han encontrado asociación entre el sexo al nacer y los síntomas compatibles con ansiedad y estrés. En cuanto a las limitaciones, la muestra analizada no fue representativa debido a falta de consentimiento de algunas familias para participar, y que hubo alumnos que estuvieron ausentes en la reunión del Zoom. El encuentro virtual fue llevado a cabo algunos días antes del receso escolar, y hubo eliminación de participantes por falta de datos. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero sus preguntas o comentarios. Muchas gracias, Jalil Lucrecia. Bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas que tenga el jurado. Les recuerdo que solamente tienen 5 minutos, así que los escuchamos. Bien, seguimos el orden, colegas del jurado. Bueno, yo quiero expresar en principio mi felicitación por por la dedicación, porque estos procesos en que uno busca generar conocimientos nuevos fortalecen los aprendizajes. Algunas objeciones que le haría en cuanto a la terminología utilizada, incluso en el título. Ustedes saben que el concepto de trastornos en la nosografía en psicopatología, hace ya varias décadas, tiene una significación equivalente a diagnóstico, digamos, de una consideración diagnóstica. Y acá un poco juegan de manera un poco ambigua las terminologías, porque a veces lo presentan como una condición vinculada a una descripción de síntomas, y en otros momentos como si estuvieran afirmándose posiciones diagnósticas. Creo que la conclusión, la autocrítica, también le felicito por la crítica en cuanto a la posibilidad que tenía, digamos, esta muestra de dar respuesta a lo que se planteaban. Ustedes concluyeron que no. Entonces, una pregunta que le haría es si se plantearon otro diseño metodológico para acercarse a responder su hipótesis. No por un tema de tiempos, la realidad es esa, porque no nos Bien. dieron los tiempos. Bien, porque, bueno, creo que, por cierto, digamos, las conclusiones, creo que obviamente no se pudieron obtener de manera adecuada porque
claramente el diseño no habilitaba, o al menos de la manera en que se implementó esto. Pero bueno, los felicito por el esfuerzo y les aliento a seguir en este sendero de conocer sobre estas cuestiones que son tan importantes, y también de este proceso que todos tenemos que hacer para aprender a obtener conocimientos nuevos. Así que los felicito de verdad a todos los integrantes del equipo. ¿Qué tal? Buen día. Siguiendo el orden. Sí, no tengo mucho más para agregar respecto de lo que ya ha dicho mi colega, Ricardo. Sí, estaba repasando el resumen que tenía acá justamente abierto. Y la misma objeción, diríamos, de esto, ustedes ponen como que la prevalencia de trastornos psicológicos en adolescentes escolarizados en la provincia de Buenos Aires fue superior al 45%. Si bien, más allá de que remarcan, obviamente, que no existe la asociación que ustedes buscaban, por ahí hace un poco de ruido eso, diríamos, marcar ese porcentaje en cuanto a una presencia de trastornos en adolescentes es como un tanto fuerte. Esa sería como la objeción que, o lo que marcaría, diríamos, de esto. Pero por lo demás, no tengo mucho más para aportar. Sí, también felicitarlos por el esfuerzo y por largarse a hacer este tipo de... por animarse a la investigación, que no es poca cosa. Y eso, ¿sí? Más que nada. Muchas gracias. ¿Sería de síntomas compatibles con trastornos de depresión, ansiedad y estrés? No es que estamos diciendo que existe el trastorno o hay un diagnóstico. Sí, lo entiendo, diríamos, pero por ahí sí, para el que no, para el que no está en el rubro, diríamos, por ahí se puede comprender de otra forma, a eso voy, diríamos. Claro. Que es lo mismo que marcó Ricardo, diríamos, el solo hecho de usar la palabra trastornos por ahí para nosotros es vinculante con otro tipo de cosas. Entonces, ese tipo de, la terminología habría que quizás corregir en ese sentido. Sí, se entiende. Bueno, me toca a mí. Buenos días y también las felicitaciones a todo el equipo por el trabajo, por el esfuerzo. Con respecto a terminologías, ¿sí? También tener en cuenta que cuando hablamos de prevalencia, sí hay dos líneas para entender prevalencia, ¿no? Pero básicamente en epidemiología hablamos de prevalencia cuando hablamos de estudios poblacionales, es decir, poblaciones geográficamente definidas. Entonces, habrán visto ustedes que en la evolución anterior yo les di la tentativa de poner la frecuencia de, ¿sí? Porque ustedes tienen una población muy limitada. Por otra parte, en esto de la población, si ustedes hablan de los adolescentes de Buenos Aires, y ustedes están trabajando con adolescentes escolarizados, ¿sí? O sea, no es tampoco lo mismo hablar de todos los adolescentes que de este grupo específico, ¿sí? Tenganlo en cuenta porque no es trasladable el estudio, cuando lo hago en escolarizados, a todos los adolescentes, ¿sí? En lo metodológico, en la parte del diseño, ustedes hacen referencia, sí, al carácter descriptivo del trabajo, ¿no? Pero fíjense que en la misma pregunta ustedes hablan también de una posible asociación, de indagar esa posible asociación. Que el estudio descriptivo es lo único que nos permite por ahí hacer algún análisis de tipo asociativo para después generar las hipótesis y poder, sí, con estudios analíticos, llevarlas a prueba, ¿no? Así que bueno, tener en cuenta por ahí esas cuestiones terminológicas y de delimitación de las poblaciones, porque si no después, es decir, de acuerdo a cómo tomamos nuestra muestra, de acuerdo a cómo planteamos el estudio, es el alcance que vamos a tener en la extrapolación de datos, ¿sí? Y bueno, eso básicamente. Lo demás es nuevamente la felicitación al grupo y
a todos los que han hecho el esfuerzo para que ustedes puedan estar aquí hoy presentándose, bueno, aquí virtualmente presentándose. Y adelante, los invito a seguir porque la investigación es un campo apasionante que no solo nos permite aprender a nosotros, sino también nos permite dar conocimiento a otros. Nada más. Bien, bueno, muchísimas gracias a todos los jurados por su predisposición y también a todos los presentes por su atención. Ahora yo les quiero recordar que tienen que ingresar al campus virtual para hacer la encuesta de satisfacción y poner la palabra clave que es sociodemográfico. De todas formas, acá yo lo voy a colocar en el chat. Muchas gracias.